amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Sal, no levadura. Y leemos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Este escrito es conocido como la parábola de la levadura. ¿Y por qué sal y no levadura? Porque la sal es lo que preserva, lo que guarda de que se dañe, de que se pudra, de que coja mal olor, de que ya no se pueda usar. Eso es lo que se hacía a la sal. Recordemos que ya hoy tenemos neveras, ya no utilizamos este producto de la misma forma. Pero para el tiempo en el que es escrita esta palabra, sí cumplía esta función. Y la levadura cumple la función diferente, porque la levadura no preserva de la corrupción, de la putrefacción, no, la levadura al contrario pudre y corrompe. Por eso sal y no levadura. La sal, como dije, era lo opuesto a la levadura y significaba la pureza, la sal y la fidelidad perseverante que eran necesarias en nuestra vida con Dios. Todo se sazonaba con ella para significar la pureza y la perfección que debían extenderse por todas las partes del servicio a Dios y en nuestra vida a Dios. Por los corazones y las vidas de los adoradores de Dios debía estar la sal, ese sazón especial que realza. Inclusive en la palabra de Dios se llama la sal el pacto de Dios, porque como la sal es incorruptible, así era el pacto hecho con Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas, relativo a la redención del mundo por la encarnación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sal, no levadura. Y aquí nos dice que otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Una mujer en Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19 nos deja ver qué es la religión. Y la nombra la gran ramera. Nos muestra que es una mujer. Nos está mostrando que esta mujer mezcló en 3 medidas de harina y les puso levadura. Es semejante a la levadura que tomó una mujer, no que los reinos de los cielos tenga levadura, sino que una mujer tomó la levadura y la escondió en 3 medidas de harinas hasta que todo fue leudado. Fue mezclada por la religión falsa e hizo 3 corrientes que hay en el mundo, y la Biblia misma nos enseña cuáles son las corrientes, que ya las vamos a hablar. Son los fariseos, los saduceos y la levadura de Herodes. La levadura es una mezcla de doctrinas, enseñanzas, mezcla de pensamientos de hombres, de herejías que ponen dentro de la religión para cambiar el producto original, que es la palabra de Dios. La levadura es pecado que corrompe, leuda la masa, cambia su estado original, lo sopla.
Jesús mismo usó como ejemplo malo a la levadura cuando leemos Mateo capítulo 16 y Marcos capítulo 8. Y él se refería a la hipocresía y a la doctrina de ellos, no a la de él. Gálatas capítulo 5, versículo 9 también nos habla de ello. Pero ¿cuáles son los 3 tipos de levadura que ya nombré? Dios habla de esas 3 medidas de harina que separó esta mujer y les puso levadura, las leudó. Una de ellas es la levadura de los fariseos, que nos habla acerca del legalismo. La religión sustituta en lugar de una relación con Cristo. Y es que hemos entendido que nosotros no tratamos cómo buscar a Dios, cómo llegar a Dios, sino por el contrario nosotros nos dejamos alcanzar por Dios. Eso es una relación. Dios envió a su Hijo, Él fue el que vino, empieza todo desde el trono de la gracia, viene a nosotros, eso es una relación, nosotros le aceptamos, le pedimos perdón y vivimos para Él. Pero no tratamos de hacer con nuestra vida obras para acercarnos a Dios y agradarlo cada día más, porque eso es lo que se llama religión. Y un legalista hace reglas fuera de la palabra de Dios. El legalista trata de guardar sus propias reglas. El legalista se castiga a sí mismo si no guarda esas reglas. El legalista es orgulloso cuando sí las guarda. También es juez sobre otros porque no hacen lo mismo. Se enoja cuando otros rompen sus reglas o cuando tienen diferentes reglas a las suyas. También castigan a otros cuando no ejecutan lo que ellos creen. El legalismo es mirar la paja del ojo ajeno sin mirar la viga que existe en el propio. Porque el legalista trata de formar leyes que no están estipuladas en la palabra y pretenden que todas las tengamos que hacer, cuando no están estipuladas. Y no voy a hablar de qué tantas cosas, pero conocemos lo que es legalismo. Y me explico con esto. Legalismo son leyes impuestas por hombres dentro de la religión que no son dadas por Dios. Nunca Dios las dejó estipuladas en su palabra. Pero también me habla de la levadura de los saduceos. Y la levadura de los saduceos es el libertinaje. Su énfasis en lo que creían ellos, esta doctrina que se levanta, es el racionalismo. O sea, si mi mente lo entiende, ahí sí. Si no, no lo creo. Por eso dice la palabra de Dios que debemos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Su énfasis era ese. Y ellos negaban de todo lo sobrenatural. Ellos negaban el que las lenguas fueran ciertas, negaban al Espíritu Santo, no creían en ángeles, ni en la resurrección de los muertos, negaban el poder de Dios, y aún hay iglesias saduceas y fariseas también. Quitan cosas de la Biblia, por ejemplo, que el infierno no existe, que el juicio de Dios no es real, que el rapto no existe, que ya estamos en el milenio, que cantidad de doctrinas que no son bíblicas. Niegan la gran tribulación, niegan la disciplina de parte de Dios, niegan el temor a Dios, niegan principios como el diezmo, principios como servir, hacen demasiado énfasis en la gracia de Dios y el amor de Dios. Nunca exhortan del pecado. Por eso podemos vivir como queramos nuestra vida, que no importa porque estamos viviendo bajo la gracia. Esta es la segunda medida de harina que esta mujer tomó aparte y la llenó de levadura. La tercera tipo de masa que fue leudada por esta mujer, que ya sabemos que es la falsa religión, es la de Herodes. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 18, y es la política. Es la creencia que la política y las reformas son la solución para los problemas del mundo. Son estas iglesias que invitan a políticos, a alcaldes, a senadores, a sus iglesias, y para que puedan votar por ellos.
son estas iglesias que creen que poniendo a una persona en un lugar les va a solucionar sus vidas. Iglesias que no entienden que Dios no nos mandó a votar, sino nos mandó fue a orar por nuestros gobernantes. Iglesias donde los pastores reciben pagos y favores por ayudar a candidatos y por ganar votos para candidatos. Y es que la Biblia sí nos habla que es muy bueno que hayan cristianos dentro de la política, no pastores. Dios llamó a los pastores a pastorear, no a politiquear. O sea que los pastores no deben estar en la política, deben estar en las iglesias ejerciendo su llamado. Pero cristianos sí queremos y necesitamos cristianos en la política, pero no iglesias llenas de política y con la política introducidas en ella. Es totalmente diferente. Esta es la levadura de Herodes que Dios habla. Por eso la iglesia y la política no deben tener nada en común. Lo único que debe tener la iglesia es orar por los gobernantes, orar por nuestro país, orar por nuestra nación, orar por nuestra ciudad. La levadura nunca será quitada de la iglesia. Existen muchas iglesias con diferentes tipos de levaduras y algunas con 2 y hasta las 3 levaduras al mismo tiempo. Pero sí podemos quitarla de nuestra iglesia local. Tal vez en muchas iglesias hagan cosas que no son correctas, pero si Dios nos da la revelación, nosotros debemos de cambiar ese principio. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice que la forma de ser quitadas por el fuego. El calor mata la bacteria de la harina. Y cuando leemos en Malaquías, capítulo 3, de versículo 2 a 3, dice que el fuego crea avivamiento y juicio. O sea que la levadura correcta de nosotros debería ser influenciar al mundo con el evangelio verdadero de Jesucristo. Es lo que Dios nos mandó a hacer en la Gran Comisión. Sal, no levadura. Tenemos que ser nosotros eso que sazona, eso que persevera, eso que realza, eso que da, alimenta, eso que genera algo agradable, no esto que adultera y que cambia un producto inicial. Esta mujer que tomó 3 medidas de harina y a cada una le puso levadura, será algo que nos muestra la palabra de Dios, que llevará juicio a su vida y será derribada, y le espera el lago de fuego y azufre. Por eso sal y no levadura. Tenemos que pedirle a Dios, porque estos 3 tipos de levadura que Dios mismo nos habla en su palabra, no estén dentro de nuestras iglesias locales, que nos apartemos del fariseísmo, de los saduceos, y también de la levadura de Herodes, para que así podamos realmente agradar a Dios y ponerle el sabor a todo aquí en la tierra. Oremos. Padre hermoso, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana, por esta palabra, por enseñarnos acerca del sabor que tiene tu evangelio, tu palabra. Gracias por hacernos entender la diferencia, Dios, entre lo que realmente conserva y entre lo que pudre, entre lo que guarda y entre lo que deja al aire libre. 2 cosas totalmente diferentes, bendito Dios. Ayúdanos a no tomar la gracia como pretexto. Pablo bien lo decía, perseveraremos entonces hasta que la gracia abunde, no, de ninguna manera, pecaremos, no podemos pecar, porque la gracia abunda. Ayúdanos, Dios, a entender estos principios y gracias, porque tú dijiste que nosotros somos la sal. Y gracias, ayúdanos a no ser levadura. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tu presencia, habiendo orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones
el cielo para todos. seguir.